Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza, Alfredo. Así es. ¿Cómo vamos? Falta agua, ¿eh? Hace falta agua. Se empieza a expresar en todo su potencial la niña, que hasta hace un mes atrás venía siendo bastante benévola. Ya las producciones, sobre todo agrícolas en la Argentina, muestran cierta dificultad para que se sigan desarrollando potencialmente los cultivos, pero también falta agua en campos ganaderos, aquellos que, Alfredo, y vos lo sabés muy bien, ensayan su proceso de recría, que son los que van a buscar en este momento, donde está saliendo todo el ternero de reposición, esos animales para que coman, y no hay tanta comida. A mí me preocupa otra cosa en este momento, y mucho. Obviamente este es un tema central, el de la seca, porque ya sabemos lo que significa para la gente del campo el tema de la falta de agua, ¿no? Me preocupa la inestabilidad. Nos preocupamos durante todo este tiempo la inestabilidad sanitaria, la inestabilidad económica, obviamente, pero me preocupa muchísimo la inestabilidad política. Institucional. Hasta que no se defina este tema, el país está en una situación realmente complicada. Yo no creo que el ministro Guzmán, el ministro de Economía, esté muy tranquilo con lo que está sucediendo, porque en algún momento, y ya se lo está diciendo al gobierno, al resto del gabinete, señores, no me gusta que haya déficit fiscal, no me gusta que no se solucione el tema con el Fondo Monetario, que dice que va a ser a lo mejor después de las elecciones. Todas esas cosas están inquietando al ministro de Economía, y esto tiene que ver con la inestabilidad política que hay en el país. Y me salto del corral, si querés. También podemos meter en esta bolsa el tema institucional. Lo que está pasando con la justicia tiene que ver después con más o menores inversiones. Todo está relacionado. Bueno, inversiones ninguna, olvidate. En este contexto es difícil, ¿no? Olvidate. En este contexto es difícil. Bienvenidos a Del Sector Campo. Empezamos a desarrollar, como todas las semanas, como cada sábado, lo más importante en materia agroindustrial. Y empezamos de esta manera, con los títulos que nos trae Malena de los Ríos. Muy buenas tardes, Alfredo y Silvio, bienvenidos. Vamos a ver un panorama, los principales títulos del sector agroindustrial. El primero tiene que ver con el Banco Nación, y es que busca cobrar la deuda que tiene con la empresa santafesina Vicentín. Cuando hablamos de deuda, es de 300 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que hace la entidad? Acepta la propuesta de 80 acreedores granarios. Y esta propuesta hay que tener en cuenta 3 ítems. Por un lado, buscan capitalizar la empresa. En segundo lugar, buscan la salida de los principales accionistas que hoy están a cargo de la gestión de Vicentín. Y en tercer lugar, abrir un diálogo con el gobierno nacional, pero también el gobierno de la provincia de Santa Fe. El segundo título que vamos a ver en pantalla tiene que ver con las empresas de maquinaria. ¿Qué es lo que están reclamando? Bueno, por un lado, la falta de insumos importados. Cuando hablamos de falta, tiene que ver con el retraso, es decir, con los problemas de demora de las entregas que se dan en base a estos insumos. ¿Qué significan estos insumos? Bueno, tiene que ver con neumáticos, tiene que ver con transmisiones, partes electrónicas, pero puntualicemos en los neumáticos. ¿Por qué? Porque afecta de lleno en lo que respecta a lo que es maquinaria agrícola. Recordemos que estamos a muy poquito de que empiece la cosecha gruesa. Esta situación fue denunciada tanto por empresas nacionales que están dentro de los rubros de tractores y sembradoras, pero que también se extienden a otros implementos como tolvas. Tercer título, una muy buena noticia, porque Buenos Aires premia las buenas prácticas agrícolas. El gobierno bonaerense realizó anuncios, en un paquete de anuncios, en los cuales involucra al sector agropecuario. Incluyen, por un lado, estímulos económicos para los productores que adhieran a las buenas prácticas agrícolas, inversiones en caminos rurales, impulso a la producción ovina y planes de vacunación para el rodeo bovino. Ahora, en el caso de las buenas prácticas, lo que dijo el ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, Javier Rodríguez, explicó que los productores que se adhieran van a recibir una devolución de un impuesto. ¿De cuál? Del impuesto inmobiliario rural. Último título, vamos a hablar como siempre en todos los programas, la protagonista es la carne, pero una mala noticia porque el consumo de carne no levanta cabeza. Pero para analizar este título tomamos los periodos de enero y de febrero del año 2021 y el mercado interno de carne vacuna
procesó en términos porcentuales un 10,5% menos del mismo periodo, pero comparado con el año 2020. Ahora, con un consumo que no logra superar la barrera de los 50 kilos anuales per cápita, es decir, por habitante, de acuerdo a lo que nos indicaron las estimaciones privadas. Ahora, en la vereda opuesta hay que tener en cuenta los frigoríficos. ¿Qué pasa con los frigoríficos? Bueno, aumentaron sus ventas un 10,8% en el mes de enero al realizar la comparación interanual. Según publicó la Cámara de Industria y Comercio de Carnes, la retracción en el ambiente doméstico tiene que ver con el bolsillo de la gente, es decir, en la caída del poder adquisitivo del salario. Estos fueron algunos de los títulos del sector campo. En Del Sector Campo compartimos un minuto de ganadería. Los primeros pasos comerciales y productivos de este 2021 muestran un consumo interno por el piso, en torno de los 45 kilos per cápita. Entramos en el momento de la zafra. La zafra es la producción de terneros que después tienen destino de campo o de corral para terminar su ciclo productivo. La zafra 2021 amerita hablar de entre 400 y 500 mil terneros menos que el año pasado. Venimos de un año extraordinario para el criador, aquel que aporta el ternero para el resto del ciclo productivo. Se está convalidando entre un 20 y un 30% más por ese ternero de reposición que por la venta del gordo terminado. Se le vuelve a llamar a todo esto reserva de valor. Una reserva de valor que hace que, entre otras cosas, aquellos que tienen un ciclo corto de encierre estén perdiendo plata para terminar de producir un animal que después se vuelca al consumo interno. Por eso, la caída de oferta en los corrales profesionales que amerita hablar de una potencial baja de oferta de hacienda con destino a faena en los próximos meses. Y en Del Sector Campo tenemos el placer de recibir al ingeniero Fernando Storni, que es gerente de la Cámara Argentina de Feedlot. ¿Cómo va, Fernando? Bien, Silvio. Hola, Alfredo, Fernando, un la verdad placer. que muchas gracias por la invitación. Un placer, después de tanto tiempo de vernos las caras por pantalla, encontrarnos acá. El placer es nuestro. Ahora, explícale a la gente que no es del palo, que nos está viendo, qué significa Feedlot. Feedlot, perfecto, ¿no? Es buena la aclaración. Feedlot es un sistema de determinación de hacienda corral, donde los animales reciben toda la alimentación en un comedero, una alimentación balanceada a base de productos que son productos agrícolas, insumos como granos y subproductos derivados de los procesamientos de estos granos para distintas industrias. Se hace una dieta balanceada, se administra esa dieta balanceada, tienen dentro del corral agua fresca, esa dieta se le entrega 2 veces por día, y de esa manera se logra un crecimiento homogéneo del animal, una característica de carne que es deseada por los consumidores, y este proceso culmina con el animal que es destinado para faena, que generalmente en Argentina tenemos los procesos de cría en el campo, la vaca que da el ternero, tenemos después los procesos de recría de ese ternero dentro del campo, y este proceso de engorde a corral o feedlot, que es la terminación del animal previo a la faena. Fernando, en algún momento el feedlot, y gracias a Dios por bastante tiempo, fue fundamental para el consumo en la Argentina, sobre todo. Prácticamente no creo que haya mucha gente que no haya probado ya la carne engordada de animales engordados o terminados a corral. Pero ahora se plantea un problema muy serio con el notable aumento que ha tenido el precio del maíz, que es la base del alimento para la mayoría de los engordadores. Sí, ¿Cómo están atravesando este momento? Es una situación particular que ya la tuvimos a lo largo del año pasado también. Como vos decís, es muy importante el engorde para el consumo, también para mercados de exportación. Esto se fue dando en un cambio productivo que sufrió la Argentina a lo largo de los años, donde una superficie importante, cerca de 15 y 16 millones de hectáreas, han pasado a la agricultura, y esa agricultura ha sido insumo para la nutrición de esos animales. La cría también se ha desplazado a otras zonas, mejorando su eficiencia en campos menos productivos, pero claramente el feedlot se convirtió en el abastecedor del consumo, y como vos decís, gran parte del
del consumo de las grandes ciudades, creo que está totalmente abastecido por engordes a corral. De esa manera presentamos esta situación que vos mencionás. 2020 sucedió con costos importantes creciendo, el costo de reposición del ternero de invernada, que complicó el negocio. Después tuvimos el crecimiento y salto grande de los precios internacionales de los granos, que hizo que el costo de alimentación, que no es un costo menor en el engorde, y básicamente apalancado por el maíz, que representa el 60% en la participación de esa alimentación, complicó los números de tal manera que la ecuación del engorde a corral fue negativa durante todo el año pasado, hasta que tuvimos un repunte de los precios del gordo hacia fin de año, pero que nuevamente hoy se nos da la misma situación. Sube la invernada de nuevo, continúa muy firme, y de nuevo los precios internacionales de los granos que continúan en alza. Se plantea esa situación compleja, se ven los números que relevamos nosotros en la Cámara. Nuestro porcentaje de ocupación es el menor en los últimos 8 años, 3 puntos por debajo que el año pasado. ¿De qué número estamos? 50% de ocupación, que para una evolución de enero, febrero, marzo se mantenga en bajada un punto cada mes, o para las mismas empresas similar entre febrero y marzo, eso denota, digamos, que hay una situación complicada en la actividad, y el productor está por lo menos con el freno y viendo qué pasa, y uno lo ve cuando conversa con productores, lo ve en la dinámica del negocio, en la participación de la industria en el negocio. Uno ve cómo esa situación se va poniendo freno al productor y analizando un poco más qué es lo que está pasando, porque la ecuación con unos valores de los terneros entre 200, 220 pesos y el gordo entre 185 y 90, no hay una ecuación económica viable de esa forma. Es interesante lo que planteas, ¿no? El productor no es formador de precio, es tomador de precio, es lo que te da el mercado. Hablaste de 180, 190, de lo que vende el feedlotero al mercado, y compra, repone a 210, 220. Ponele 215 de promedio. Con estos números, si tuviésemos que sacar una foto en el día de hoy, ¿cuánta plata resigna, cuánta plata pierde aquel que compra un animal de invernada para ser terminado a corral? La foto da una pérdida de unos 1.100 pesos por cabeza, con un costo de alimentación en cerca de 18.500 pesos la materia seca. Esa pérdida es sin impuestos claramente y sin aplicar ningún tipo de costo financiero. Donde uno pone el valor financiero del dinero de ese engorde en ese lapso de 100, 120 días, bueno, terminas con un número que te da unos 6.000 pesos negativos. Así está dada la cuestión. Vamos a seguir conversando con Fernando Storni, gerente de la Cámara Argentina de Feedlot. Es poco verosímil, pero es la realidad. Le explicamos a la gente que no entiende del negocio que se puede trabajar perdiendo plata, porque este es un argumento común, escuchar en el afuera, en la calle, y bueno, vos te las querés llevar toda en detrimento de la pobreza de la gente, ¿no? No llegamos a poner en el plato de los argentinos un pedazo de carne, un bife, y ustedes se las llevan todas. Es así, se plantea de esta manera el negocio actual, lo cual determina, me parece que un poco la foto la explicabas vos, una caída al 50% de ocupación en los corrales cuando estamos en un momento, Alfredo, donde sale todo el ternero. Si te parece, después de la pausa seguimos charlando con él. Fernando Storni, el del sector campo. En del sector campo, el ingeniero Fernando Storni. Seguimos charlando con él, con el gerente de la Cámara Argentina de Feedlot. No solo es consumo el feedlot, también es una posibilidad para la exportación. Y acá hay dos temas. La rediscusión del protocolo Hilton, ustedes lo plantearon, se lo plantearon a las autoridades, para que la gente lo entienda también, para que un animal Hilton sea posible como Hilton, tiene que ser terminado a pasto. Este es el protocolo que firmó Argentina con la Unión Europea. El feedlotero dice, quiero entrar en la discusión también, produciendo animales a corral. ¿Qué pasa con este protocolo? ¿Y qué pasa con la cuota 481, que es la cuota terminada a corral que también tiene destino de Europa?
Bien, Silvio, la cuestión con la cuota Hilton va más allá de querer entrar el feedlotero en el negocio, sino que creo que tenemos una cuestión y donde es importante que no es la cámara de feedlot o los feedloteros únicamente, sino que hay un consenso en toda la cadena de que, así como hablábamos en el bloque anterior de ese cambio productivo que sufrió Argentina, donde gran parte, te diría cerca del 80% de la producción que va destinada a consumo, de la producción de animales de consumo, pasa por corrales, tenemos ese cambio productivo que hace imperante un cambio en ese protocolo. Se ha planteado, se ha trabajado con la gestión anterior, con esta gestión, y han trabajado con Cancillería, el Ministerio, en plantear en la Unión Europea la posibilidad de esta modificación. No hemos tenido avances y logros. Creemos que debemos continuar intentando generar ese cambio. ¿Cuota 481? Cuota 481, bien, sigue, la verdad que Argentina sigue participando con unas 2.000 toneladas en cuatrimestres, una cuota exclusiva de engorda corral, dividida en cuatrimestres. Tuvo un achicamiento, también seguimos explicando, tuvo un achicamiento en su inicio de 2020 por un acuerdo particular de Estados Unidos que llevó una parte de esas 45.000 toneladas y va a llevar escalonadamente cada vez más a lo largo de los años. Pero en esta primera caída del volumen total de la cuota a distribuir, Argentina, Uruguay y Australia siguen participando, y Argentina mantiene su producción, su participación, con algo más de 8.000 toneladas al año. Fernando, tengo que volver bastante tiempo atrás, y ahora te digo por qué. ¿Se ha profesionalizado bien el sector? Porque, digo por qué, bastante tiempo atrás, 10 años atrás, 12 años atrás, tuvo alguien esa idea brillante de subsidiar feedlot y demás, como lo hizo el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, y terminó siendo un zafarrancho, donde alguien que tiraba un violín se creía ya dueño de la historia, entonces quería cobrar compensaciones y todo lo demás. Terminó siendo un verdadero desastre, donde inclusive quienes trabajaron muy bien quedaron por cobrar dineros que nunca se cobraron. ¿Se profesionalizó? Es decir, en este momento podemos hablar de que quienes realmente están bien consustanciados con el sector, o siguen apareciendo aventureros que creen que pueden hacer un feedlot en la cocina de la casa. No, ha cambiado, ha evolucionado de una manera importante el sector de engorda corral. Esa situación particular que se dio por un momento de precios máximos y demás, planteo esa situación que vos mencionás. Yo creo que a lo largo de los años se ha cambiado la forma de producir en muchos sentidos, desde cambios nutricionales de cuando arrancaba el engorde a corral, hasta empezar a trabajar en cosas que tienen que ver con sustentabilidad, con bienestar animal, con un montón de cuestiones de eficiencia y trabajo mucho más fino. Pero tenemos una variedad de situaciones de engorde a corral en el país muy diferente, desde engordes muy profesionalizados hasta algunos engordes más de estancia o más caseros, que dependiendo del momento y la situación de los precios y valores y cómo está el negocio, dan sus granos, suplementan de alguna forma, con menos estructura, pero claramente a una medida además de que el negocio se va haciendo cada vez más complicado, van quedando aquellos engordes más profesionalizados. Y otro cambio que se ha dado con esta situación concreta de situación de precios, lo que ha sucedido a lo largo del año pasado es que ha incrementado la participación en el engorde a corral la industria del consumo y la industria de exportación, tomando hotelería, llevando sus propios animales a engorde. Eso lo hemos visto como salida alternativa de algunos engordes a la situación compleja, a empezar a dar servicio, y creo que bueno, ahí tenemos un trabajo en conjunto, dos sectores importantes para el abastecimiento de carne, con limitantes en esta situación actual los dos. Entonces ahí creo que hay un trabajo que va a seguir durante este 2021 creciendo. Antes aparecía el criador también como alternativa de utilización de hotelería. Hoy encabeza el frigorífico y el matarife la ocupación en hotelería. ¿El criador lleva parte de sus animales de reposición a ser engordados en feedlot o ya no? No, ahora con estas situaciones de precios no. Más allá de que puede haber algún caso puntual, pero uno ya no ve en las hotelerías a criadores, porque claramente el valor del ternero
de esos 200, 220 pesos para engordarlos con una situación que no tiene un horizonte seguro, con un costo alto, y tener que venderlos a un valor menor, o sea, ya arrancar perdiendo seguramente sobre esos kilos que uno ingresa en el feedlot, hace que el criador piense y haga la venta de ese animal directamente, o campos que tienen posibilidades de recría, sí hagan algunos kilos a pasto con otro tipo de costo, claro, y venden ese animal un poco más pesado, ya recriado para los engordes. Gracias por venir, Fernando. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Un gusto. El ingeniero Fernando Storni, gerente de la Cámara Argentina de Feedlot, del sector campo. A continuación, en Del Sector Campo, la columna semanal que todos estamos esperando con nuestro especialista Julio Butet, quien nos va a hablar acerca del mercado de Liniers, de la carne, los precios, pero lo dejamos a él. Lo vemos. Nuevamente hoy desde el mercado de Liniers para seguir hablando de precios, porque fueron noticia toda la semana los aumentos que se vieron en carnicerías en Capital y el conurbano bonaerense. En los últimos días, en este recinto, el kilo vivo del consumo liviano especial, que es lo que se consume en estas zonas en Capital y el conurbano bonaerense, ascendió a 185 y 190 pesos, con algunos picos que se destacaron y superaron esas marcas. Y esos precios dejan un valor de la media res para el carnicero muy cerca de los 400 pesos, que a su vez vuelve a incrementar, por supuesto, ese valor con su ganancia para quedar cerca de los 500 pesos el kilo en el mostrador en promedio para todos los cortes que va a sacar de esa media res. Por supuesto, el asado, el vacío, se ubican por encima de esos precios, por los 550, 600, estaban antes y ahora se acercan a los 650, 700 pesos. Los cortes premium por encima de esos valores y los valores un poquito más económicos, por supuesto, por los 400 o 380 pesos como entrada al mundo de la carne en carnicerías. Esto genera a su vez un círculo vicioso para los carniceros, que es el siguiente: con el último aumento han bajado las ventas y para poder sostenerse tienen que vender menos carne a un precio un poco más elevado. Entonces también se han visto algunas correcciones en ese sentido, porque claro, vendiendo menos cantidad de carne el negocio no puede sostenerse. En eso está la carne, en eso están los precios que surgen desde este mercado de Hacienda y que terminan en el mostrador en la última semana o últimos 15 días, particularmente con aumentos mucho más importantes que los que habíamos visto en enero y febrero, que rondaban poco más del 1%. El título sanitario de la semana es Influenza aviar altamente patógena. Y quien nos va a hablar de este tema es Antonio Monteagudo. Lo vemos. El tema de hoy, influenza aviar altamente patógena, o dicho más fácil, gripe aviar de aves altamente patógena. Esta es una enfermedad que afecta prácticamente a todo el mundo y me adelanto a decirlo, la Argentina está libre de ella, afortunadamente. Tenemos datos oficiales que nos acerca Prosaya. Entre el 8 de diciembre del año pasado y el 23 de febrero último de este 2021, se produjeron más de 1000 brotes de influenza aviar altamente patógena en el mundo, particularmente en países del espacio económico europeo, la Unión Europea y de Rusia. También en China. Los países con más casos fueron Francia, Alemania, Dinamarca y Polonia. Y, reitero, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia. También las hubo en China, pero en menor cantidad. Fuimos a la historia y encontramos antecedentes a partir del año 2003. Allí, aparentemente, los investigadores encontraron este AH5N1 en humanos
en 17 países y fueron aparentemente anotados 862 casos, de los cuales el 53% terminó en fallecimientos. Una alta tasa, dicen los investigadores, y preocupante en aves silvestres y de corral. Pero lo más importante, siguiendo este orden de razonamiento, es que hay mucha variabilidad y alto contagio. Se está trabajando intensamente para neutralizar este virus que causa ingentes pérdidas económicas. Los virus de la influenza aviar altamente patógena han causado brotes y van derivando en poblaciones. No hay transmisión, y esto también debemos aclararlo, de humano a humano. Al menos hasta ahora esto no ha ocurrido. Las detecciones en animales silvestres y en aves de corral ha continuado. Europa está muy preocupada por esta situación, son grandes consumidores precisamente de aves y el mercado resulta realmente perjudicado con altos costos para la producción. Hay 1.888 personas en total que han sido afectadas según el último registro. Y el primer informe, que provee evidencia virológica directa de transmisión zoonótica, es decir, la transmisión de animales a personas, ha sido convalidado por las organizaciones internacionales. Reitero, afortunadamente la Argentina no registra esta enfermedad. Muy buena noticia y a seguir preservándonos. Y en Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Alberto Morelli, presidente de Maizar. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Alfredo, Silvio? La verdad que muchísimas gracias por recibirme. Un gusto estar como siempre con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, hablemos de expectativa y de realidad, porque estamos transitando un año niña que se nota mucho y esto se traslada a la falta de lluvia, concretamente en el sector agropecuario de toda la Argentina. Poco más, poco menos, está quien sufre esta circunstancia. ¿Qué se preparaban para cosechar y qué proyección hacen de lo que está pasando con este tema, no? Mira, Silvio, la verdad que teníamos una expectativa, creo que de campaña mucho, digamos, si bien inicialmente ya arrancamos con una predicción menor de cerca de 48 millones de toneladas según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y hoy estamos alrededor de las 46. Creo, por lo que vengo hablando, lo que vengo dialogando con los distintos sectores y con producciones de distintos lados del país, creo que ese número inclusive es muy probable que haya que retocarlo porque la condición de seca que se ha instaurado realmente es muy importante, ¿no? Y inicialmente los maíces que se empezaron a cosechar, maíces tempranos, no están teniendo los mismos rindes que el año pasado, cosa que, digamos, eso lo preveíamos por las condiciones y teníamos expectativas de una cosecha tardía, del maíz tardío, que hoy es una superficie más importante debido a la seca con que arrancamos la siembra de los maíces tempranos, de tener lluvias y que estos recuperaran el rendimiento o pudiera acercarse al tonelaje que esperamos. Yo creo que eso está en duda hoy, por lo menos yo lo veo difícil, por lo menos en las zonas que me toca recorrer, está complicada la situación. Sí. Lo que pasa, Alberto, que hoy por hoy los están mirando con ojos, no sé si tristes pero el gobierno, los filoteros, los polleros, los criadores de cerdo, hoy tienen más enemigos que amigos, porque el precio no termina de subir y realmente si hay alguien que no es culpable, todo lo contrario, es el productor. Pero como pocas veces el clima está manejando con tanta fuerza las subas y las bajas, bueno, en este caso las subas, ¿no? Sí, correcto. A ver, este es un tema de vieja data, lo hemos charlado en tantas oportunidades con ustedes en otros momentos, donde también recuerdo 2012, también cuando subió el maíz por la seca grande de Estados Unidos. Es lógico que haya una tensión. Ahora,
Esta fue una discusión que viene de los últimos meses, donde de todas las instituciones hemos remarcado la incidencia que tienen los granos primarios en la constitución del precio de los alimentos, ¿no? Si vamos, puede ir en el caso del maíz entre el 10 y el 20% del precio puesto en góndola. Con lo cual, si vos artificialmente por una medida de gobierno bajaras al 50%, ¿sí?, el precio del maíz, que sería una barbaridad, eso repercute en el que está el 20%, en realidad puede disminuir el 10% el precio de productos. Entonces, la pregunta es, nos estamos concentrando en aquellas cosas que participan entre el 10 y el 20 y estamos dejando fuera del análisis los que participan del 80 y el 90. Y ese del 80 y el 90, 45% son impuestos. Se sabe que el maíz tiene un enorme abanico de posibilidades de agregado de valor, yo creo que es el más importante en este sentido. ¿Tienen estudiado dentro de la cadena, dentro de Maizar, cómo se va a destinar parte de la cosecha argentina para ese agregado de valor, ya sea en producción animal, de proteína animal o de biocombustibles? ¿Más o menos tienen hecha la estrategia en ese sentido, Alberto? Sí, mira, y eso es importante saberlo, Silvio, porque hubo sectores o hubo opinólogos que decían que bueno que el mercado interno se iba a quedar sin maíz. A ver, nunca faltó maíz. Argentina exporta el 70% de maíz. Yo te diría que el consumo interno está alrededor de los 17 millones de toneladas. Entonces, con producciones como la que hemos tenido el año pasado, 51 millones de toneladas, suponer que por 17 se pone en compromiso, la verdad que nunca sucedió, ni aún porque el riesgo que tenemos de que se venda todo el maíz, también lo teníamos cuando producíamos 17 millones y el consumo era menor. Sí, siempre estuvo ese riesgo y nunca sucedió. Nunca sucedió. Entonces, por eso fue ficticio. Obviamente, lo más, digamos, las tracciones más importantes la va a hacer todo lo que es la industria avícola, la transformación en carne bovina, en carne porcina, biocombustibles. Vos me preguntabas, que es un tema hoy muy candente, ¿no? Los biocombustibles el año pasado transformaron 1 millón de toneladas cuando venían transformando 1,5 millones de toneladas. ¿Por qué 500.000 toneladas menos? Por la política que tuvo el gobierno, que heredó también del último periodo del gobierno anterior. Sí, cuando en el gobierno anterior se sacó la fórmula que tenía y un funcionario decide el precio. Cuando un funcionario decide el precio, y tenemos un problema. Alberto, mil gracias por acompañarnos, un placer, y seguramente prontito te vamos a convocar nuevamente. Te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo muy grande y bueno, y por supuesto que ya charlaremos en otro momento del Congreso Maizar. Con todo gusto, como siempre, con ustedes, un placer muy grande. Abrazo. Dejanos la fecha nada más del Congreso. 8 de mayo. El futuro es hoy. Vamos a hablar antes, quédate tranquilo. Quédate tranquilo que vamos a hablar antes. Seguro que sí. Un abrazo, viejo. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Alberto Morelli, presidente de Maizar en del sector campo. Y en del sector campo, Male, empezamos a jugar con las redes sociales. Exactamente, Silvio. Estamos en todas las plataformas, Facebook, Instagram, Twitter. Recuerda, @delsector.com, deja tu comentario que nosotros te leemos todos los sábados. Y nos vamos a Twitter, allí nos metemos para ver dónde anda justamente el sector agroindustrial. Y como vamos a ver en pantalla, el primer tuit dice: comienza el análisis de más de 50 propuestas sobre la nueva concesión de la hidrovía. Y esta es una decisión estratégica que tiene que tomar la Argentina. Se vence la concesión que usufructúa hasta el momento el empresario argentino Gabriel Romero y una empresa belga. Pasa por allí, por la hidrovía, por el desarrollo que ha tenido exponencial en los últimos años la zona portuaria de esa ciudad, el 80% de la producción de granos del país. Por lo tanto, más allá de la implicancia comercial que la tiene y mucha, será para la Argentina y para el Estado Nacional una decisión muy estratégica. El segundo tuit que vamos a ver en pantalla dice: el juzgado de garantías número 8 de Cañuelas, a cargo del juez
Martín Rizo, dictó en las últimas horas una restricción perimetral por 120 días contra el secretario gremial de Atilra, Guillermo Arregui, a pedido de los empresarios Dardo y Hugo Mayol. Lácteos Mayol es una empresa láctea, obviamente, como su nombre lo indica, que está ubicada en Udaondo, provincia de Buenos Aires, un pueblito de unos 300 habitantes, que se vio conmovida por un conflicto gremial. De hecho, uno de los gremios, Atilra concretamente, no aceptó la conciliación obligatoria. Se denunciaron hechos de violencia en medio de todo esto. Por eso, la decisión de la justicia, que obviamente dicta una medida muy restrictiva para con el secretario general del gremio, y habrá que ver cómo se siguen desarrollando las negociaciones más allá de esta conciliación obligatoria para que la empresa sea viable. Empresa que tuvo que tirar, lamentablemente, en medio de este conflicto, 5.000 litros de leche. Recordá, @delsector.com, esperamos tu comentario todos los sábados. Para que haya pan y alimentos en las góndolas, los granos tienen que pasar por las plantas de acopio. Seguimos trabajando para alimentar al país, garantizando la sanidad de los alimentos y la salud de nuestros trabajadores. Estuvimos, estamos, estaremos. Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales. En Del Sector Campo, Alfredo, el gusto de recibir a Pablo Adriani. ¿Cómo le va, maestro? Un placer saludarte, Pablo. Un gusto estar de vuelta con ustedes semana a semana, Alfredo, Silvio, y bueno, la verdad que muy contento de seguir con este proyecto del Sector Campo, con mucha gente que nos ve, que nos saludan, que nos mandan WhatsApp. Y bueno, lo importante es eso, ¿no? Que estemos permanentemente frente al sector y frente también a la comunidad, digamos, citadina o ciudadana. Se conoció esta semana, Pablo, el informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Dejó algo importante este informe? La expectativa inicial era grandísima. Las apuestas eran de todo tipo y color, que va a bajar la cosecha de Brasil, que va a aumentar que va a bajar la de Argentina, que los sectores de Estados Unidos. Te digo la verdad, el informe dejó como sorpresa que en lugar de bajar la cosecha de soja de Brasil, la aumentó de 133 millones a 134 millones. Para que el público urbano interprete lo que estamos diciendo, mes a mes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos emite un informe mundial, de la producción de todos los países del mundo. Es algo, la verdad, que un desarrollo de inteligencia y de tener en cada país del mundo, tener un agregado agrícola por parte de Estados Unidos, es el único informe del mundo que realmente tiene las características del Departamento de Agricultura de Estados Unidos con la información país por país. Y en esta oportunidad se esperaba un fracaso en la cosecha de Brasil porque venía de una sequía, después llovió. La semana pasada llovieron 200 milímetros en Mato Grosso, el principal estado, se demoró la cosecha y parece ser que el USDA todavía no acusa recibo, que la cosecha de Brasil puede ser menor. Pablo, cuando comenzamos esta edición de nuestro programa, yo hablaba concretamente en este caso de la inestabilidad, que me preocupa mucho la inestabilidad, obviamente la sanitaria, la económica, pero me preocupa la inestabilidad política. No se sabe qué es lo que va a pasar y los productores viven dudando, y el gobierno que en su momento amenazó y que siempre está latente ahí el peligro de que intervenga de alguna manera en los mercados y demás. Los productores de trigo, algunos han dicho, bueno, es así la cosa, vamos a apuntar para el lado de, por ejemplo, la cebada forrajera. ¿Esto puede ser muy importante para la producción de trigo en nuestro país? ¿O es simplemente la decisión de algunos productores que dijeron, bueno, hasta acá llegamos, cambiamos de rumbo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que al productor hay que transmitirle que no entre en pánico en la toma de decisiones. Le voy a explicar por qué. Porque el gobierno hizo un globo de ensayo de aumentar las retenciones, limitar las exportaciones de maíz, después limitar las de trigo, y bueno, tanteando un poco la respuesta del sector
agropecuario, agroindustrial, el gobierno se dio cuenta que no era el momento, antes de las elecciones, de hacer ningún cambio de ese tipo. Ahora bien, todos conocemos la idiosincrasia de este gobierno y todos sabemos que después de octubre, cualquiera sea el resultado, puede haber cambios en la política de aranceles a la exportación. O sea, si hay un triunfo contundente del oficialismo, no hace falta que les diga que posiblemente vayan por un aumento de retenciones de trigo y de maíz. Ante esa posibilidad, el productor tiene hoy la chance y la oportunidad de, si quiere sembrar trigo, vender el trigo de diciembre a $200 por tonelada, que es un precio muy bueno en función de la gran cosecha que se espera de trigo. Recordamos que el gobierno tiene bajo la manga la posibilidad de aumentar retenciones para trigo y maíz 3 puntos más todavía, ¿no? Por ahí va la cosa. Exacto, y sin decir 3 puntos no es nada, 3 puntos son, ponele, $7 por tonelada, no es el abismo. Está bien, no estoy diciendo que las retenciones hay que aceptarlas, pero en la eventualidad, $7 por tonelada en un mercado que tiene una volatilidad y una suba de 4, 5, $6 por día, como hemos visto, o más, se puede llegar a diluir. Digamos, no es un aumento del 10-15% que a vos te provoca un crack en tu margen bruto y en tu negocio. Es un aumento, digamos, que al gobierno no le genera mucha plata. Yo creo que es más el daño per se de la medida que el beneficio económico para el gobierno. Pablo, ¿pueden seguir complicándose el panorama tan seriamente en Brasil con el tema del exceso hídrico? Bueno, ya tenemos la semana pasada que llovió torrencialmente en Brasil y el mercado de Chicago hoy bajó, en la mitad de semana, bajó 25 puntos, casi $7 después del informe de Luzda, pero no acusó el desastre climático en Brasil. Donde sí se está acusando el exceso de lluvias es en el mismo Brasil. O sea, el precio de la soja disponible en Brasil está por las nubes. Habrá que seguir de cerca todo esto, ¿no, Pablo? Un abrazo a la distancia, gracias como siempre. Abrazo y hasta cualquier momento abrazo. que nos encontremos aquí, ¿eh? Sí, cómo no, un abrazo y buena semana para todos. Chau, Pablo, Adrián y Alfredo del sector campo. Amigos, esto fue del sector campo. Ojalá, como decimos todos los sábados, les haya gustado. Por lo menos nosotros estamos contentos. Lo comentábamos en las pausas. Espero que ustedes también, entre mates, hayan disfrutado de esto. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo sábado.